Amigos oyentes, vamos a continuar meditando sobre el profeta Jonás y su estadía en Nínive. Vamos a leer para ello el capítulo 4. Dice así la palabra del Señor. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Que el Señor bendiga su palabra. El apóstol Pablo decía esta frase maravillosa en Gálatas el capítulo 2, versículo 20. Vive Cristo en mí. Si nosotros reflexionamos sobre ese texto, lo que el mundo debería ver en nosotros es a Cristo. Cristo el Maestro perfecto, Cristo el Hijo perfecto, Cristo el que hizo a cabalidad toda la voluntad de su Padre. Hermanos amados, Cristo puede ser formado en nosotros toda vez que nosotros le permitamos al Espíritu Santo trabajar la imagen de Cristo en nosotros, y que a nosotros no nos trabaje el enemigo dando nuevamente vida al viejo hombre con sus deseos y sus pasiones engañosas. Lindo pensamiento: vive Cristo en mí. Dos cosas vamos a considerar hoy: Jonás, una señal, y los ninivitas como jueces en el día del juicio. ¿Por qué digo Jonás una señal? Porque eso es lo que pidieron los enemigos del Señor. Si nosotros leemos en Lucas el capítulo 11, el versículo 30, Lucas, el capítulo 11, versículo 30, dice: porque así como Jonás
fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Jonás era una señal a los ninivitas y el Hijo del Hombre es la señal para la generación que vivió alrededor de Cristo durante su vida terrenal. Hemos venido viendo que en el capítulo 1 Jonás huye. En el capítulo 2 Jonás ora. En el capítulo 3 lo más sobresaliente es Jonás predica. Y en el capítulo 4 que acabamos de leer, Jonás aprende. Es algo que tenemos que entender y aprender. Nos cuesta aprender lo que es el amor de Dios, porque el capítulo 4 está claramente escrito para mostrar que allí hay una lección cuyo aprendizaje Jonás no debería haber desperdiciado, mucho menos nosotros, que vivimos ahora que tenemos la Escritura, la palabra de Dios completa. Volviendo al pensamiento sobre Jonás, una señal, dice, como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. El que anuncia, y esto es importante para todos los que predicamos, el que anuncia el poder salvador de Cristo, debe mostrar en sí mismo, en su persona, un vivo ejemplo de su mensaje. Nuestras palabras serían como el viento si no están respaldadas con una conducta, un comportamiento y una enseñanza práctica. El predicador debe ser una señal. El apóstol Pablo es un fiel ejemplo de esto. Él decía, escribiéndole a Timoteo en el capítulo 1 de su primera carta, fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. Sí, hermanos, hemos sido recibidos a misericordia, porque el Señor quiere exhibir en nosotros a los que aún no son salvos cómo es su clemencia. Y esa clemencia es la que cambia nuestra forma de pensar, de conducirnos, cuando aprendemos lo que es la clemencia del Señor. Jonás fue un ejemplo de la misericordia y salvación de Jehová. Él vio por experiencia propia que la salvación es de Jehová, como dijo en su oración desde el vientre del pez en las profundidades del mar en el capítulo 2. La salvación es de Jehová. El gran principio de la verdad evangélica es ese, que la salvación viene de Dios. No la produce el hombre, ni las filosofías, ni las teorías, ni las hipótesis, ni las religiones. Él pudo exhibir el poder de Dios en su propia vida, lo cual sirvió de señal a los ninivitas. Ese pueblo, al sentir bajo el pregón, bajo la prédica de Jonás, la gravedad de su condición pecadora delante de Dios, pensó que si Jehová pudo tener misericordia de Jonás y le pudo sacar de los abismos de su perdición, es decir, del vientre del pez y del mar, también podía tener misericordia de ellos, que eran paganos, idólatras, perdonándoles y librándoles del juicio. También Cristo es señal en este sentido, pues el Dios que sacó de la muerte a su Hijo, también dará vida al pecador perdido que acude a Él con sincera contrición.
creyendo en su palabra. Sí, en verdad la misma potencia que se exhibió en la resurrección de Cristo es la que opera en la salvación del pecador. Así podemos leer en Efesios el capítulo 1, el versículo 19. En Efesios el capítulo 1, el versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Así el Señor, el Padre Dios, exhibió en la resurrección de Cristo el poder, su fuerza, como dice aquí. Esta es la fe en Dios, que resucitó de los muertos a Cristo. Así entendemos por Romanos el capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición poder entender todo esto! Jonás, señal a los ninivitas. Cristo, señal a su generación. Y nosotros, los que hoy vivimos y somos de Cristo y predicamos, debemos ser una señal al mundo que nos rodea del poder de Dios para hacer milagros y para salvar y para perdonar. Dijimos que otro punto que sobresale acá, que los ninivitas aparecen como jueces. Leyendo en el Evangelio de Lucas, el capítulo 11, el versículo 32, dice así: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, es decir, con la generación del tiempo del Señor Jesucristo, y la condenarán a esa generación, los hombres de Nínive, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Así resultó para el pueblo de Israel en los días de Jonás. Pues mientras un pueblo gentil, un pueblo pagano, un pueblo idólatra, ajeno al pacto de Dios, respondió a la palabra divina creyendo en Dios y se arrepintió de su maldad, Israel, en cambio, continuó en su incredulidad y rebelión. Así resultó en los días del Señor también, porque habiendo estado entre ellos uno más que Jonás, no se arrepintieron ni creyeron en él. Amigo oyente, tú que vives hoy en la máxima iluminación del Evangelio y de la verdad divina, de la verdad de Dios, ¿has respondido al llamado de Dios o permaneces como Israel en incredulidad? Los hombres de Nínive, extremadamente ajenos al pacto, a todo lo que tenía que ver con Israel, se arrepintieron. Quiera el Señor que a tiempo, antes de partir, antes de morir, antes de pasar a la eternidad, te des cuenta que es aquí cuando hay que tomar la decisión de ser o no ser, de pertenecer o no pertenecer a Dios. Quiera el Señor iluminarte para tomar una decisión y te arrepientas de todo corazón. Que Dios bendiga su palabra.